El mensaje de esta hora para cada uno de nosotros se encuentra en Mateo capítulo 24, el versículo 37. Describe la palabra de Dios lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Saben, queridos hermanos, apreciados amigos, cada uno de quienes siguen la señal de este tema y que llega a cada uno de sus hogares, allá donde se encuentran conectados a través de las redes sociales, a través de la plataforma Zoom, tenemos la oportunidad, aunque los templos estén cerrados, la iglesia sigue reuniéndose, la iglesia no se detiene. Así que el mensaje de esta mañana llega directamente de Dios a cada uno de ustedes y el Señor nos recuerda las palabras que Jesucristo pronunció en cierta ocasión cuando dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué relación tienen los días de Noé con los días que nosotros estamos viviendo y que se van a vivir antes de la venida de Cristo Jesús? Porque Jesús dijo: así como en los días de Noé, también será antes que aparezca Jesucristo en las nubes de los cielos. ¿Qué relación existe de los días de Noé con nuestros días? Saben que en esta mañana es importante que el mensaje de Dios para cada uno de nosotros tiene que ver con un recuerdo, un recorderis. Dios es tan maravilloso que no nos ha dejado a la deriva. Y el Señor Jesucristo, al hablar de los tiempos finales, dijo: denle una miradita a los días en que vivió Noé. Y por favor, estén atentos, porque así como en los días de él, también serán los días antes de la venida del Señor Jesucristo. Y para nosotros en esta oportunidad es entonces relativamente importantísimo que le demos una mirada cómo eran los días de Noé. Y para ello quiero invitarles para que abran las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, el capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 1 al 9 y recordemos lo que las Sagradas Escrituras nos hablan acerca de los días de Noé. Describe las Sagradas Escrituras lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente a lo malo.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y se arrepintió Jehová de eso, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero vean lo importante, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Querido hermano que sigue la señal y está ahí en su casa, sentado en la sala con su esposa, con sus hijos. Querido amigo que está conectado a través de la sala Zoom, cada uno de quienes siguen la transmisión de este mensaje que viene de Dios para cada uno de quienes están ahí, permítame recordarles que Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? Describe las Sagradas Escrituras que en aquella época lamentablemente los seres humanos eran seres humanos que sus pensamientos eran de continuo a hacer lo malo. Si ellos hacían lo malo, lamentablemente había una cadena de asesinatos. Habían seres humanos que lamentablemente abusaban física, psicológica, sexualmente de el prójimo. Eran seres humanos cuyos pensamientos lamentablemente fraguaban a ver cómo le quitaban las propiedades a los demás, a ver cómo hurtaban al vecino, al amigo, al transeúnte. Habían ladrones por todas partes, habían personas armadas, fraguando siempre lo malo, y eran escenas terribles al punto que dijo Dios, raeré de la faz de la tierra al ser humano. ¿Saben, queridos hermanos, apreciados amigos? No solamente fraguaban lo malo los antediluvianos, sino que eran seres humanos también que pasaban por momentos adversos, momentos de crisis. Las personas tenían miedo, había angustia, había zozobra, porque nadie quería salir de la casa, porque tenían miedo a que les robaran sus pertenencias, tenían miedo de perder la vida al salir a la calle, porque los pensamientos de los seres humanos de aquella época eran solo a hacer lo malo. Queridos, los días que estamos viviendo cada uno de nosotros son días de crisis, son días de enfermedades, son días de virus. Son muchas las personas que han perdido la vida a consecuencia de las pestes, de los virus, y este coronavirus nos tiene asustados a cada uno de nosotros. Aquí en Colombia nos tienen en cuarentena, no sé allá en David, pero me imagino que de igual manera en todo el país de Panamá, porque esta crisis no es de un país, sino esta crisis es de todo el planeta Tierra. El Señor Jesús dijo, como en los días de Noé, así serán los días
antes de la venida de Cristo Jesús. Estimados, hoy en día hay muerte, hoy en día hay angustia, hoy en día hay inseguridad en las calles, hoy en día hay toda clase de epidemias. Hoy en día los pensamientos de los seres humanos tan solo es contemplar las noticias, encender la televisión, escuchar la radio, leer por las redes sociales, y estamos cansados de ver cómo los seres humanos no piensan en el bien al prójimo, sino lamentablemente vemos todos los días noticias trágicas, funestas, que los seres humanos a diario experimentan en este planeta Tierra. Pero vean lo importante. Así como en los días de Noé, Jesús dijo también serán los días antes de la venida de Cristo Jesús. Y quiero y estoy seguro que cada uno de nosotros somos conscientes que lo que se vivió en los días de Noé también se está viviendo, y mucho más. Hay crisis por todo lado, hay muerte, hay hurto, hay pandemias, hay crisis, y los seres humanos no saben qué hacer en medio de tanta dificultad. Pero las Sagradas Escrituras nos describen en Génesis capítulo 6, el versículo 9, algo muy relevante para cada uno de nosotros. Describe la palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vean qué maravillosa noticia. Había un ser humano que halló gracia delante de la presencia de Dios. En medio de la crisis, en medio del deterioro moral de la época, en medio de la crisis social, en medio de todas esas noticias funestas que se veían en la raza de los antediluvianos, tal como vemos en nuestros días, la Biblia nos da una excelente noticia, y esa noticia es que había un ser humano que halló gracia delante de la presencia de Dios. Estimados hermanos, no podemos pasar por alto esto que acabamos de leer. Noé halló gracia delante de la presencia de Dios. Y permítanme decirle en esta mañana a cada uno de quienes siguen la transmisión de este mensaje: tu familia, tu querido amigo, querido hermano, tú has hallado gracia delante de la presencia de Dios en nuestros días. Dios te tiene una linda familia. Dios te conserva la salud en medio de tanta crisis, en medio de tanta enfermedad, en medio de tantas personas que han muerto. Dios te tiene con vida, y ese es un lindo motivo de gratitud a nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Noé halló gracia delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué será que Noé halló gracia delante de la presencia de Dios? Las Sagradas Escrituras nos mencionan en el versículo 9 que Noé era un hombre justo. Miren qué características tenía este hombre. En medio de una sociedad terrible, en medio de seres humanos que lamentablemente le hicieron doler el corazón a Dios.
Pero describe las Sagradas Escrituras que Noé era un hombre justo, perfecto y caminó con Dios. Estas son unas características que nos demuestran que caminar con Dios en un diario vivir, en un mundo lleno de corrupción, esa era la principal característica de Noé: justo, perfecto y caminó con Dios. ¿Saben? Podemos decir entonces que Noé, al hallar gracia delante de Dios, era porque Noé se consideraba un hombre maduro. Y ya vamos a mirar cuántos años tenía cuando Dios le indicó una orden para que la ejecutara. Era un hombre de una conducta intachable, era un hombre de una integridad moral, era un hombre muy espiritual y era un hombre que pregonaba la palabra de Dios. Por eso Noé halló gracia delante de la presencia del Señor. Y describe las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 6, el versículo 18, y miren lo importante del mensaje en este versículo 18 de Génesis capítulo 6. Dice las Sagradas Escrituras que el Señor le dice a Noé: Noé, voy a establecer un pacto contigo. Vean lo importante, qué maravilloso es nuestro Dios. En los momentos de crisis, muchos de nosotros consideramos que Dios no nos oye. En los momentos de enfermedad, en los momentos cuando el dinero escasea, en los momentos cuando nos sentimos solos, en los momentos de la soledad, en los momentos de la noche, cuando no puedes conciliar el sueño, crees que te sientes solo y que nadie te escucha. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que Dios se comunicó con Noé y le dijo: Noé, vamos a hacer un trato, vamos a hacer un pacto. Y Noé le dice: Señor, ¿y cuál es ese pacto? Y miren lo que le dice el Señor: Noé, voy a establecer un pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¡Qué maravillosa noticia! En un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de dificultades, Dios le dice a Noé: he visto en ti características importantes y mi gracia te va a alcanzar y quiero hacer un pacto contigo. La noticia es que me vas a construir un arca y si la haces, entonces vas a entrar en esa arca con tus hijos, con tu mujer, y las mujeres de tus hijos van a entrar en esa arca. Qué maravillosa noticia, porque el Señor había decidido raer de la faz de la tierra a todo ser humano. Estimados hermanos, cada vez esta historia se pone interesante. Dios no nos deja solos en medio del dolor y del sufrimiento. Dios no deja a sus hijos a la deriva en medio de la crisis. Noé estaba experimentando con su familia, viviendo en un mundo donde los seres humanos hacían todo lo malo, lo perverso delante de la presencia de Dios. Pero Noé seguía siendo fiel a Dios. Y el Señor lo llama y le dice: Noé, voy a destruir la tierra. Es necesario que construyas un arca. Y si la construyes, te vas a salvar con tu esposa, con tus hijos y las esposas de tus hijos. Aquí hay una promesa maravillosa, no solamente para un hombre que es fiel delante de la presencia de Dios, sino que esa promesa trasciende en la vida de la esposa, trasciende en la vida de sus hijos y en toda la familia.
Estaré predicando en esta hora para un esposo que durante los últimos días, a consecuencia de este coronavirus, te has sentido triste. Quizás has dejado de realizar el culto familiar. Te has desanimado y siente que Dios se olvidó de este planeta Tierra. Estaré predicando en esta hora para alguien que ha perdido a un familiar. Quizás una esposa que ha perdido a su esposo a consecuencia de este coronavirus. Estaré predicando para alguien que se siente solo, triste, deprimido y no sabe qué hacer. Permítame decirte en el nombre de Dios que tú no estás solo. Tú no estás sola, querida amiga. El Señor quiere hacer un pacto contigo en esta hora. El Señor te dice en esta hora, al igual que le dijo a Noé, Noé, si me haces lo que te indico, te vas a salvar. Y no solamente te vas a salvar, sino que también vas a salvar a tu familia. Queridos, esta es una linda promesa para cada uno de nosotros. Nosotros somos fuente de bendición para nuestra familia. Tú eres fuente de salvación para tus padres, para tus vecinos, para tus sobrinos, para tus amigos, para tus tíos, para tus tías, toda tu familia. Eres el Noé moderno. Y Dios quiere hacer ese pacto porque Dios es un Dios que ama la familia y Dios bendice la familia y quiere darnos la salvación para que estemos juntos en el reino de los cielos. Noé, al escuchar que Dios quería hacer ese pacto con él, el Señor le dice, bueno, Noé, si estás dispuesto a obedecer, entonces me vas a construir un arca. Y miren lo importante, en las Sagradas Escrituras encontramos en Génesis capítulo 6, los versículos del 14 en adelante, cuando Dios le dice, hazme un arca, y esa arca dentro de las medidas que ya les voy a mencionar, debía tener dos características principales. Miren cuáles eran esas dos características. Al leer los versículos, el Señor le dice, Noé, debe tener una puerta. ¿Cuántas puertas? Una puerta. Y Noé debe tener una ventana. Solo una ventana. Alguien podría decir en este momento, ¿cómo es posible que solo una puerta y una ventana? Saben, queridos, el Señor le dice a Noé, de larga debe tener esa arca 133 metros. 133 metros de larga. De ancho debe tener 23 metros. De alta debe tener 14 metros. Debe hacerse en 3 niveles, 3 pisos. Pero una puerta y una ventana. Si hay un arquitecto escuchando el tema en esta hora, bien puede decir, pero ¿cómo es eso posible? 133 metros de largo. Es un área bastante extensa. ¿Y cómo es posible que solo una puerta? Si hay alguien escuchando que es especialista en el tema de evacuación en los momentos cuando la tierra tiembla y entonces dicen hay que hacer varias puertas para poder escapar rápidamente, y más si es un arca que va a estar en el mar y puede naufragar, no falta quien diga eso, hay que hacer varias puertas para poder salir. ¿Y cómo así que una sola ventana?
Queridos hermanos, nosotros los seres humanos no podemos entrar en discusión con Dios porque Dios dice que el arca debía tener una puerta y una sola ventana. ¿Saben? Eso tiene un significado maravilloso y la Biblia describe en Génesis capítulo 6, el versículo 22, Noé puso manos a la obra, tan pronto Dios le ordenó que lo hiciera. Qué tremenda lección aquí en este versículo. Noé puso manos a la obra, tan pronto Dios le ordenó que lo hiciera. Nosotros los seres humanos somos dados a no obedecer fácilmente. Nos cuesta mucho trabajo obedecer. Pero Dios le dijo a Noé, Noé, el arca debe tener estas medidas, debe hacerle una puerta, debe hacerle una ventana. Y la Biblia describe en el versículo 22 de Génesis 6 que Noé de inmediato, el Señor le ordenó, puso las manos en la obra y comenzó a hacer esta arca. Querido amigo, apreciado hermano, ¿por qué tan solo una puerta? Saben que las Sagradas Escrituras nos recuerdan que la puerta, hay dos puertas en este tiempo final, dos caminos. Un camino es angosto que conduce a la patria celestial y hay otra puerta amplia, ancha, grande, que conduce también en un camino amplio que conduce tristemente a otro lugar que no corresponde al reino de los cielos. Y esa puerta que conduce a la patria celestial es Cristo Jesús. Jesús dice en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Por tal motivo, Cristo Jesús es esa puerta que abre y lleva el camino hacia la patria celestial. Querido hermano, apreciado amigo que sigue la señal a través de las redes sociales, a través de la internet, permítame recordarte en esta hora que en el mundo actual donde vivimos es un mundo donde hay muchas puertas. Hay muchos credos religiosos y todos dicen hablar la palabra de Dios. Pero querido, tan solo hay una puerta. ¿Cuántas puertas le dijo Dios a Noé que le hiciera el arca? Una puerta, una puerta. Tan solo hay una puerta y esa puerta es Cristo Jesús. Y el Señor ha indicado a través de su palabra cuáles son los principios, qué es lo que el hombre debe hacer si quiere ser ciudadano del reino de los cielos. Esa puerta es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Pero la historia tiene datos supremamente importantes que quiero compartir y no quiero dejar a un lado en esta mañana en el tema que estamos desarrollando. Saben, hay datos importantes que la Biblia nos describe que Noé, cuando recibió la noticia, cuando el Señor le dijo voy a establecer un pacto, Noé, hazte un arca. ¿Saben cuántos años tenía Noé en aquella ocasión? 480 años. Oh mi Dios, ¿cuántos años? 480 años tenía Noé cuando recibió esa noticia. Para Dios, queridos hermanos, los años no son problema. Son muchas las personas que cuando ya cumplen 60, 70 años suelen decir, yo ya no puedo, ya las fuerzas no me dan, ya dejémosle eso mejor a los jóvenes.
No, querido hermano, Noé tenía 480 años y el Señor le da la orden: Noé, construye un arca. Y la Biblia dice que Noé de inmediato inició esa orden y comenzó a construir el arca. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio sobre la tierra? Lo describe Génesis capítulo 7, el versículo 6. El diluvio inició cuando Noé tenía 600 años. ¿Cuántos años? 600 años. Por lo tanto, Noé duró construyendo el arca 120 años, 480 años, cuando Dios le dijo que iniciara la tarea. Y cuando ya vino el diluvio, 600 años, 120 años haciendo realidad el proyecto de Dios. 120 años predicando y exhortando a que se arrepintieran los seres humanos de aquella época. 120 años dedicados a hacer que los planes de Dios fueran una realidad. ¿Saben? Las aguas se secaron cuando Noé tenía 601 años. Entonces, ¿cuántos días pasó Noé en el arca mientras el arca estaba en alta mar navegando en las aguas del diluvio? Saben, queridos, duró el agua y Noé en el arca 371 días, 1 año y 10 días. Saben, permítanme usar una expresión en este momento. Y es interesante que voy a decir que la cuarentena de Noé duró 371 días. Yo no sé, allá en David, en Panamá o en otros países, aquí en Colombia llevamos más de 100 días en cuarentena. ¿Y qué significa ese término cuarentena? Que cada 40 días el gobierno dice: vamos a continuar con medidas donde los ancianos deben quedarse en casa, donde no hay libertad para salir a las calles, donde los trabajos y los negocios, los empleos han ido cesando en diferentes lugares. Cuarentena, llevamos más de 100 días aquí en Colombia, en diferentes países, no sé cuántos días se lleve, pero Noé duró 371 días en cuarentena en el arca. ¿Y qué pasó con este querido hermano Noé? ¿Saben? Hoy en día los psicólogos, los sociólogos y la gente de ciencia están diciendo que el tener encerrado a las personas en cuarentena está trayendo secuelas terribles. Son muchos los seres humanos que se han deprimido. Son muchos los seres humanos que lamentablemente ya están cansados de estar encerrados en sus casas. Son muchas las personas que ya no saben qué hacer. Todos los días se levantan, hacen un poco de ejercicio ahí dentro del apartamento, dentro de la casa. Van a la cocina, ayudan a preparar los alimentos. Y así transcurre las horas del día y llega la noche y van a dormir y al otro día la misma rutina. Se han disparado las estadísticas de los problemas familiares, las relaciones interpersonales entre esposo y esposa cada día se está afectando más y más. Hay peleas, ya no se soportan y lamentablemente están optando por el divorcio. Ya no se soportan más. Pero yo quiero que recordemos que Noé duró ¿cuántos días en el arca? 371 días desde cuando el Señor cerró la puerta. A los 7 días comenzó a llover y, queridos, 371 días sin pisar tierra firme.
sin salir a caminar por los bosques, 371 días encerrados en el arca, y quienes le acompañaba a Noé era la esposa, los hijos y las nueras, las esposas de los hijos, y toda la cantidad de animales. 371 días en cuarentena Noé y su familia en el arca. Queridos hermanos, la Biblia no describe que Noé pasó por momentos de angustia. La Biblia no describe que Noé no podía dormir. La Biblia no describe que Noé entró en depresión. La Biblia no describe que Noé ya no sabía qué hacer. No, la Biblia describe que Noé obedeció a Dios. La Biblia describe que Noé estuvo dispuesto a confiar en Dios. La Biblia describe que como Noé obedeció, él, su esposa, su familia, fue la única familia que sobrevivió al diluvio, todo porque Noé obedeció a Dios y Dios hizo un pacto con él y le cumplió, y él estuvo fiel a los caminos del Señor y obedeció lo que Dios le mandó en aquella ocasión. Queridos hermanos, hoy en día llevamos varios días de cuarentena. Hoy en día muchos no saben qué hacer. Están pasando por momentos de depresión. Hoy en día hay crisis económica. Hoy en día hay empresarios que han tenido que cerrar su empresa. Hoy en día hay seres humanos que han perdido su empleo. Hoy en día hay familias enteras que no saben qué va a pasar. Pero el mensaje de Dios para cada uno en esta ocasión es que así como Noé obedeció, si nosotros obedecemos, Dios no nos va a desamparar. Dios ha hecho provisión y Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Hermanos, la Biblia dice en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Apreciados, vivimos tiempos difíciles. Jesús está a las puertas. Este planeta Tierra ya no aguanta más. El Señor debe venir para poner orden en lo que nosotros los seres humanos hemos destruido, porque el ser humano es víctima de todas las consecuencias que él mismo ha traído sobre este planeta. Pero este planeta no aguanta más. Y el Señor Jesús dijo, si me voy, vendré otra vez. Y si me voy, voy a preparar lugar para vosotros. Querido Jesús, pronto vendrá. Jesús está a las puertas de la segunda venida. Y Él anhela que cada uno de nosotros, nuestra familia puede ser salva. Nuestros hijos puedan entrar a esa patria celestial que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. El Señor es nuestra esperanza. El Señor pronto vendrá y con Él iremos a vivir por toda la eternidad. Hermanos, el mensaje de Dios para cada uno de nosotros en esta ocasión es que así como Dios hizo un pacto con Noé de salvar a su familia si él le obedecía, Dios también quiere renovar ese pacto con cada uno de nosotros. Cada uno de quien es papá, mamá y tiene sus hijos. Cada uno de quienes tienen sus seres amados.
Este planeta Tierra no aguanta más. Jesús pronto vendrá y qué lindo que como producto de nosotros obedecer a Dios, podamos con nuestra familia ser salvos y muy pronto ciudadanos del reino de los cielos. Quiero compartir con ustedes 2, 3 citas quizás de una autora cristiana cuyo nombre es Elena White. Y en uno de los libros que ella escribió, que tiene por título Cristo nuestro Salvador, en la página 168, en el párrafo número 5, dice lo siguiente: la gente de antes del diluvio se burlaba de los avisos de Dios. ¿Qué hacían estas personas? Se burlaban de los avisos de Dios. Llamaba a Noé fanático y alarmista. Había hombres notables e instruidos que declaraban que un diluvio como el anunciado por Noé no se había visto nunca y que nunca se verificaría. Otra cita más, en la misma página, el párrafo número 6, dice lo siguiente: hoy día se presta poca atención a la palabra de Dios. ¿A qué es que se le presta poca atención? A la palabra de Dios. Los hombres se ríen de los avisos de ella. Muchos dicen que todo sigue como desde el principio del mundo y que nada hay que temer. ¿Será que eso se está cumpliendo en nuestros días? Claro que sí, son muchas las personas que hoy en día se ríen de los avisos que Dios manda. Pero miren ahora en la misma página, el párrafo número 7, mientras tanto, la destrucción se acerca, mientras los hombres preguntan en son de burla, ¿dónde está su prometido advenimiento? Las señales se están cumpliendo. Queridos hermanos, no es un secreto que estamos viviendo los tiempos finales de la raza humana en este planeta Tierra. Jesús pronto vendrá. El Señor quiere salvar familias enteras. El Señor quiere hacer ese pacto con cada uno de nosotros. Ninguno quiere que su familia se pierda. Todos queremos ser salvos. Jesús pronto vendrá. Las puertas se abrirán de la Nueva Jerusalén para albergar a todas las familias de este planeta Tierra que deciden obedecer a Dios. Y Jesús les dará la bienvenida para ser ciudadanos de la patria celestial. Querido hermano, apreciado amigo, cada uno de quien sigue la señal en este momento, allá donde se encuentra en la sala de su casa, donde esté ahí sentado, quiero recordarte en el nombre de Dios que el Señor quiere salvarte. El Señor no quiere que te pierdas. Querido hijo, si en algún momento has sido renuente a la voz de Dios. Querido hermano, tu sufrimiento es por algún hijo que quizás se burla de Dios. Está alejado de los caminos del Señor. ¿Quieres que tu familia sea salva?
Permítame recordarle, ora, ora, querida hermana, por ese esposo. Querido esposo, ora por esa esposa. Queridos padres, oren, oren sin cesar por aquellos hijos rebeldes. Oremos, seamos fieles a Dios. El Señor hizo un pacto con Noé y le dijo, si me construyes el arca, te vas a salvar con tu esposa, tus hijos y sus nueras. El Señor te dice en esta hora, si me eres fiel, voy a salvar tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia. Vamos, hermanos, no es momento de angustia, no es momento de tristeza, no es momento de depresión, es momento de ser fieles a Dios. Y si somos fieles a Dios, Jesús regresará muy pronto y seremos ciudadanos del reino de los cielos. Esta semana, lamentablemente, perdimos a un líder de iglesia, un hombre de tan solo 41 años de edad, casado, con una linda esposa, con 3 hijos maravillosos, 16, 11 y 6, 7 años de edad, estos 3 jóvenes. Pero nuestro hermano era uno de los grandes líderes que tenía la iglesia aquí en la ciudad de Bogotá. Un hombre que todos los sábados estaba listo para liderar la iglesia. Un anciano, no por los años, sino el cargo que desempeñaba en la iglesia. Un hombre estudioso de la palabra de Dios. Un hombre que todos los días hacía el culto personal y también el culto familiar. Un hombre que estaba presto a ayudar al pastor de la iglesia a coordinar todos los servicios de la congregación donde él era anciano. Un hombre de gran valor, no solo para la iglesia, para su familia, sino también para Dios. Días atrás, desempeñando sus labores en su trabajo, se contagió de este virus mortal. Él se quedó en casa, pero el sábado anterior ya no podía respirar producto de las consecuencias terribles de ese virus. Su esposa, sus hijos llamaron al número de emergencia de la ciudad. Llegó una ambulancia y allí llegó el momento, porque se ha dicho que cuando un ser amado es llevado a una clínica, no se sabe si regrese, porque la orden de los gobiernos es que si muere producto del virus, no se puede llevar a una funeraria y hacer el duelo de verlo por última vez, sino que es llevado su cuerpo para ser incinerado, y lo que le entregan a la familia es una cajita con las cenizas días después. Esta familia temía lo peor. El hermano medio podía respirar, pero ya era una respiración que se le dificultaba para hablar. Pero en ese momento le dijo a su esposa y a sus hijos: si no vuelvo, espero que sean fieles a Dios, y cuando Jesús regrese, nos volveremos a ver. Su cuerpo fue llevado en la ambulancia al hospital. Sábado de tarde,
Los médicos hicieron todo lo posible, lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos, la UCI, tan temida en estos días. Y estando allí esta noche, sábado en la noche, y a la madrugada del día domingo, lamentablemente, llegó la llamada a la esposa, donde alguien le dijo: su esposo acaba de morir. Queridos hermanos, escenas como estas estamos viviendo ahora en nuestros días. Nadie tiene la vida comprada. Si algo seguro tenemos es la muerte, pero más que eso, hay un mensaje alentador de esperanza para cada uno de nosotros. Jesús dijo que aunque haya la muerte, Él dijo: yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Queridos, el Señor quiere salvarte a ti y a tu familia. ¿Qué le vas a decir en esta hora? Te pregunto, ¿estás dispuesto a decirle a Cristo Jesús: Señor, los días que vivimos son días difíciles, hay inseguridad, hay inmoralidad, hay muerte, hay enfermedades mentales, hay depresión, hay angustia, hay de toda índole de enfermedades y la muerte está al orden del día? Pero el Señor te dice en esta hora, tal como le dijo a Noé: Noé, si me obedeces y construyes el arca, haré un pacto. Tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos serán salvas. Querido hermano, querido amigo, ese pacto el Señor quiere hacerlo también contigo en esta hora. Ese pacto es para cada uno de nosotros. ¿Qué le diremos al Señor? Señor, aquí estoy, me coloco de pie delante de tu presencia. Quiero ser salvo así como lo fue Noé y su familia. Si ese es tu sentir, quiero invitarte que te coloques de pie. Sí, para ti, querido esposo, también es para ti, querida esposa, también es para ti, queridos hijos, colóquense de pie. Toda la familia, colóquense de pie y vamos a pedirle al Señor que ese pacto que hizo con Noé también sea una realidad en tu vida, en mi vida y en la vida de cada uno de quienes siguen la señal a través de las redes sociales, a través de la internet. No es casualidad que te hayas sentado a escuchar este tema. No es casualidad, querido amigo, que te hayas detenido ahí en Facebook o en la red social donde se está transmitiendo el tema. El Señor quiere salvarte, el Señor quiere bendecirte, el Señor te trae esperanza en un mundo de dificultad. El Señor es tu salvación. Jesús es la puerta y si entras por ella, pronto lo verás cara a cara y vivirás con Él por toda la eternidad. Quiero invitarte, si ese es tu sentir y te has puesto de pie, que oremos al Señor en esta hora. Oremos. Querido Padre, vivimos en un mundo al igual que los días de Noé. Hay inseguridad,
hay temor, hay muerte, los pensamientos de los hombres son de continuo a lo malo. Y oh Señor, tenemos miedo, hay angustia, pero al igual que hiciste un pacto con Noé, también quieres hacer ese pacto con cada uno de nosotros, tus hijos. Y ese pacto, oh Señor, es que si te somos fieles, has de salvarnos. Has de salvar a nuestras familias. Has de brindarnos la patria celestial como el único lugar seguro donde viviremos contigo por toda la eternidad. Amado Padre, te imploro que bendiga a cada familia que se ha puesto de pie. Que bendiga a cada esposo, a cada esposa, a los hijos. Pero, oh Señor, te quiero implorar si hay algún hijo rebelde que en algún tiempo te conoció, pero ahora está ausente. Permita que ese hijo en este momento sea tocado por tu misericordia y que ese hijo vuelva a casa, que sea el motivo de alegría, de gratitud y que como familia juntos, cuando Jesús regrese, puedan ser ciudadanos del reino de los cielos. Señor, gracias, porque bendices las familias, porque bendices a cada persona, a cada hijo tuyo. Y oh Señor, en estos momentos de angustia, de enfermedad, que no sabemos a dónde acudir, que nuestra confianza, así como Noé la depositó en ti, nosotros también la depositamos con la seguridad que si te somos fieles, seremos salvos con toda nuestra linda familia y pronto seremos ciudadanos del reino de los cielos. Señor, gracias porque nos oyes. Gracias porque nos bendices. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, fue un privilegio haber compartido con ustedes. Dios les bendiga. Un feliz sábado para cada uno de ustedes y que el amor, la paz y la bendición del Omnipotente permanezca en la vida de cada uno. Dios les bendiga y un feliz sábado.